Y estamos en la antesala de conocer los subsecretarios del nuevo gobierno que el presidente electo va a encabezar a partir del 11 de marzo. Aparentemente hay una situación que se pensaba iba a decirse hoy día. Dijeron que están de alguna manera revisando nombres, chequeando los datos, pero el hecho es que queremos conversar con Hugo Herrera, a quien invitamos siempre cada cierto tiempo para analizar cosas que han pasado. Antes, la última vez, Hugo, no había gabinete, no había expectativa de qué iba a pasar con los subsecretarios. La situación en términos del país probablemente era distinta sin tener esta presencia o esta antesala de un gobierno que se va a instalar. Y, sobre todo, hablamos de qué es lo que dejó esta elección y cuánto de eso es algo que se puede proyectar de alguna manera al futuro. Gracias por estar acá, Hugo. No, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que ha ido decantando el personaje. En cierta forma podemos ver esto tan peculiar que tiene la presidencia de la República. Que claro, Boric toma posesión del cargo, pero el cargo también está tomando posesión de él. Y se va perfilando un Boric que se mira un poco desde la historia, que ya lo planteó eso en el discurso inaugural, pero que claramente tiene en la cabeza el Boric actual la viabilidad del proceso político. O sea, Max Weber distingue entre la ética del santo, del que permanece firme en sus convicciones intransables aunque perezca el mundo, y la ética de la responsabilidad, del que está comprometido con el país que gobierna. Que pasen cosas, digamos. Claro. Y en ese sentido, Boric parece estar asumiendo la posición de la ética de la responsabilidad, que es la ética del político, digamos. Dios nos libre de los santos en política, son peligrosos. Entonces, en ese sentido, creo que se ha perfilado muy bien el Boric de segunda vuelta, el Boric más, yo lo ponía en términos de los profesores que le hicieron clase, más cercano a Salazar y Jocelyn Holt que a Fernando Atria. Es como un Boric que tiene clara visión sobre que el desafío principal suyo es darle viabilidad al proceso político en esta etapa de tanto cambio y tanta incertidumbre. Sí, ahora lo hemos conversado prácticamente toda la semana, no solamente en este programa, sino que muchos programas políticos y de análisis han hecho exactamente lo mismo, que es entendiendo que el gabinete, sobre todo el primer gabinete, cuando se ha ganado por una diferencia muy grande, probablemente el presidente electo es cuando tiene más libertad para poder escoger las cosas, porque el triunfo es de él. Claro. Y se siente el entusiasmo y se siente el peso de lo que se viene. Y por lo tanto, ¿cómo lees tú este primer gabinete? A ver, yo lo leería eminentemente como un primer... Por supuesto, esto es política, todo puede pasar, pero si las cosas decantan más o menos establemente a partir de lo que uno ve, yo diría es un primer paso ya desde la sede ejecutiva en la superación de la crisis. Si nosotros pensamos en la gran crisis de fondo, por decirlo así, octubre, la primera gran salida fue el acuerdo del 15 de noviembre, sí, en sede parlamentaria. Esa es la anomalía, ese acuerdo no lo impulsó el presidente de la República. A pesar de que él dice que sí. Claro, pero en el fondo no lo torpedeó, pero tampoco lo hizo. Lo hicieron, me consta, digamos, que gente de Renovación Nacional, Desbordes, con gente del Partido Socialista, con gente, y ahí se armó eso. Algo que es una anomalía. Hoy día encontramos, Piñera ha sido muy exitoso en todo el tema del coronavirus, que es lo fuerte de la gestión, pero en términos políticos ha sido nulo. Y en ese sentido, creo que Boric ha estado dando señales en virtud de las cuales uno puede esperar que ahora el impulso del proceso político, de la política, digamos, venga de nuevo desde el Ejecutivo. Creo que eso además, si uno repara en que va acompañado de una renovación generacional importante, no total, pero importante,
con un discurso más de encuentro, más abierto, más flexible. Uno podría esperar que se estén dando, que este sea un paso, digamos, por el cual el Ejecutivo ahora empieza a impulsar la salida a la crisis. Tú has escuchado la expresión del cisne negro, ¿no? El cisne negro es aquella probabilidad de una situación de muy baja probabilidad, pero que tenga alto impacto. Los cisnes negros no existen, por lo tanto, cuando aparece un cisne negro o se ve un cisne negro, bueno, crea un alboroto entre los mismos cisnes, pero instantáneamente. Nicolás Taleb escribió un libro que se llama Cisne Negro para justamente llegar al punto que te quiero preguntar, que es, ok, tú armas un gabinete, estás ahí todo fantástico, pero a partir de que el 11 de marzo comienza la bolita de un nuevo gobierno, ese gobierno no está inmune a hechos de baja probabilidad, pero de muy alto impacto, tal cual como pasó con el propio gobierno del presidente Piñera, con esta pandemia planetaria, que nadie de alguna manera la cachó. Claro. Pero el punto es, ¿cuáles son esos sucesos que a ti te parece en Chile hoy eventualmente pueden decantar en factores que eventualmente impliquen hacer cambios, modificaciones de este primer gabinete? A ver, yo creo que yo creo que Boric debiera tener al menos los primeros 6 meses, incluso el primer año, un respaldo masivo de la ciudadanía capaz de movilizarse, por ponerlo en esos términos. O sea, yo veo posible protestas chicas en la Plaza de la Dignidad o Baquedano, pero no veo probable grandes movilizaciones. Y en ese sentido, por el primer año, creo que ese asunto está zanjado, y la posibilidad de que un gobierno caiga, que sea en el primer año, queda conjurada. Claro, lo que sí es más probable es que se le produzcan problemas en el gabinete. Yo creo que ahí los factores podrían ser dos, los que uno podría atisbar. Por una parte, en el funcionamiento intrínseco del gabinete puede haber roces, puede haber desajustes, puede haber inexperiencia, sobre todo. Hay algunas apuestas ahí que son interesantes, pero que dan que temer en algún sentido, generan algún grado de incertidumbre. Pero yo creo que sobre todo la complicación se le va a presentar porque su gabinete es la suma de 2 alianzas políticas que no han funcionado juntas. Hubo un conato durante el gobierno de Bachelet, pero eso... Una alianza electoral y una alianza de gobierno. Claro, pero muy incipiente. No han trabajado masivamente juntos. Entonces, en cambio, ahora los tenemos masivamente juntos, y además con el agravante de que la democracia cristiana está despechada, digamos, está fuera. Entonces, yo creo que eso es complicado de manejar. O sea, cómo tú manejas un gabinete que representa 2 alianzas. En política, mientras más monolítico sea el poder, más estable, salvo que tú lo conviertas en algo dictatorial, pero más monolítico en términos de homogeneidad en las opiniones. Sí. O sea, ver a un, como ellos lo llaman, a un neoliberal del PPD, digamos, sentado en el mismo gabinete con un comunista, yo creo que genera problemas, pues son 2 concepciones de mundo radicalmente distintas. Ok. Ahora, convengamos una cosa. Yo no tengo idea si es que efectivamente esto habría sido así, y no lo sabe nadie, y por lo tanto es un contrafactual que no tiene validez si tú quieres estadística, pero solamente para hacer ejercicios de imaginación. Si es que la ciudadanía hubiese dado un parlamento mayoritariamente a quien va a asumir ahora, a los partidos más bien de centro izquierda, y no estuviese empatado, en una de esas probablemente no habría sido necesario hacer una elección de gobierno, o sea, una coalición de gobierno distinta de la coalición electoral. Sí. Pero no hay mayoría. Ahora, yo creo que Boric dio más pasos que eso. O sea, diría, aunque hubiera tenido mayoría, quizás
hubiese avanzado a incorporar a la exconcertación. De igual forma, dices tú. Claro, porque si uno mira, piensa tú, ellos son una alianza de dos bloques, por decirlo así, el bloque comunista y el bloque Frente Amplio. Y el bloque comunista queda con un octavo del gabinete, un octavo, o sea, marginal, salvo porque tiene a la vocera, que es un cargo importante, de primera importancia. Pero aparte de eso, el Partido Comunista quedó marginado, digamos, o sea, no. Y eso yo lo veo como algo que incide podría haber nombrado 5. Podría haber nombrado 6 y no pasa nada, digamos, pero nombró 3, se limitó a 3. Y lo otro que yo creo que es importante, porque revela un cambio de actitud, es que es más que está más dicho, pero creo que es importante igual y por una razón parcialmente distinta, lo de Marcel, lo del ministro de Hacienda. Sí. Creo que eso mucho más importante que se trate de una exconcertación o alguien cercano al Partido Socialista, mucho más importante que sea un economista más o menos ortodoxo, mucho más importante que eso, creo que es la señal que dio Boric de que le importa la economía. Porque había un alegato del que habíamos conversado incluso, de que en cierto momento los jóvenes del Frente Amplio parecía una juventud dorada, hiper sofisticada, pero desentendida de los problemas de las clases medias emergentes y las pobres. Pero con esto, en cambio, Boric da una señal, digamos. Aquí no hay frivolidad, aquí la economía importa, porque es la olla de la cual todos comemos, en último término. Entonces, yo creo que ahí dio un paso, digamos, y es un paso... Es un paso que podría no haberlo dado, podría haber puesto a la Claudia Sangüesa, podría haber puesto a alguien más cercano a él, pero que respondiera, por decirlo así, a cierta expertise, a ciertos mínimos con el mundo, con la escolástica económica nacional, digamos. Ahora, voy arriesgándome a que la historia, yo creo que la historia no me va a contradecir en esto, pero a que la historia futura eventualmente lo haga. Pero uno puede pensar lo que quiera del Partido Comunista de Chile, pero cada vez que ha sido coalición, no ha sido particularmente el Partido Comunista de Chile el que ha puesto las piedras y los obstáculos en la carrera de los gobiernos. No lo hizo ni en el Frente Popular, no lo hizo en el gobierno de Salvador Allende, no lo hizo en la nueva mayoría, donde fueron más bien los partidos de centroizquierda los que dinamitaron un poco esa coalición. Así que desde ese punto que, por ejemplo, no me extrañaría que en este primer gabinete, a pesar de que hay algunos que reflejaron que no les gustó mucho, digamos, no aleguen demasiado tampoco, porque el presidente es Gabriel Boric y en una primera instancia y en un primer despliegue y en un primer dibujo, bueno, él tiene toda la sartén por el mango. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que hay dos factores que podrían favorecer esta lealtad del Partido Comunista al gobierno. El primero, hay que ver qué pasa con los subsecretarios, porque son menos visibles, sí, pero para la política diaria y para son fundamentales. Son viceministros. En Chile no se los llama como son viceministros. Y tienen la parte ejecutiva, la llevan ellos. Eso por un lado. Entonces ahí Boric tiene una oportunidad porque esos son menos visibles, qué sé yo, entonces podría darle una representación mayor al Partido Comunista y mejorar las relaciones con Telier, digamos, que es básicamente, o con Jadwe, que es la banda más molesta. Pero hay un segundo factor, que es el factor generacional, ¿no? O sea, Boric es amigo de Camila Vallejo de los recreos de la universidad, y ahí no están los líderes del Partido Comunista viejos tutelando, digamos, es otra dinámica. Y esa dinámica yo creo que en este contexto pesa más, en este grupo generacional, pesa más quizás que la disciplina del partido. Por primera vez en mucho tiempo hemos visto discrepancias, digamos, dos líneas, una más moderada, otra más radical. Entonces, en ese sentido creo que ese factor también podría ser un factor que incremente el nivel de lealtad habitual del Partido Comunista. Ahora,
todo esto dentro de un partido que igual es disciplinado, que igual tiene una tradición de que los problemas se discuten adentro y que han aparecido algunas disputas hacia afuera, pero en el fondo el partido sigue manejándose con una institucionalidad fuerte, digamos. Ahora, proyectando el gobierno, llamémoslo así, capítulos claros que va a tener que enfrentar muy rápidamente el presidente electo Gabriel Boric. Sin duda lo que pasa en la Araucanía, sin duda lo que pasa en términos económicos. Una cosa es poner a una persona como Mario Marcel, que tiene una reputación de técnico, que ha sido presidente del Banco Central y que conoce del asunto, y otra cosa es que, bueno, pueda hacer el juego que tiene que hacer un ministro de Hacienda en una situación como la que estamos viviendo en general en el mundo. Después hay temas que, la misma salud, los temas sanitarios, las promesas o compromisos adquiridos desde la situación que ahora no se sabe si es indulto o amnistía de los presos del estallido social, la deuda del CAE, y por lo tanto hay una serie de compromisos que requieren algo que no se tiene, que son mayoría grande. ¿Cómo se administra eso? Sí, sin duda. O sea, yo creo que aquí va a haber una dinámica que yo la tiendo a visualizar como Boric negociando, tratando de dejar las posiciones más radicales un poco de lado, porque en esa medida yo creo que él tiene la posibilidad de tener la colaboración, que ya ha manifestado la voluntad de brindársela, el sector más moderado de Renovación Nacional, la Paulina Núñez o Sandón, qué sé yo, ese grupo, ese lote, hay Proens, hay un par más, ellos le podrían dar las mayorías que necesita Boric. Pero la condición para eso es que aparezca con claridad nítida el Boric estadista, el Boric del discurso del triunfo y del gabinete, de los ministros. Porque de lo contrario, claro, eso no van a tener cómo rendir cuenta al interior de sus propias filas de esos senadores de Renovación Nacional. O sea, creo que además hay que poner todo esto en un escenario que es dinámico también en la derecha. En la derecha se está dando una disputa fuerte entre ese sector, que todavía es importante en Renovación Nacional, y la directiva actual, que más bien se ha cuadrado con la UDI y con el viejo orden, por decirlo así. Entonces yo creo que ese dinamismo también va a ser importante en cómo opera el gobierno. Los desafíos son formidables y estamos en esta crisis de fondo, pero creo que en esos momentos de crisis favorecen colaboraciones medias insólitas, digamos, que son las que te permiten salir de las crisis al final. Sí, aquí también hay algo de imaginación, digamos, tiene que haber búsquedas de alternativas no vistas, no previstas, no imaginadas, y en virtud de las cuales puedan ponerse de acuerdo para darle salida al país. Pero tú tienes razón, aquí tenemos un listado de reformas, hay que reformar instituciones fundamentales, o sea, estamos en un cambio de época, y no solo eso es cambio de élites y cambio de discurso, sino que estamos en la etapa en que hay que empezar a cambiar instituciones. Y también, y todo esto lo hace un cambio también generacional muy fuerte. Claro. No, claro, yo creo que la irrupción. A ver, en términos así bien concretos, la irrupción del grupo de Boric, de la generación del Frente Amplio y de los comunistas que son de esa generación, jubiló de alguna manera anticipadamente a la generación de Carolina Toá, del mismo Rossi, o sea, toda esa gente que quedó entre los viejos concertacionistas y este lote de jóvenes. Esa generación yo creo que ya perdió protagonismo, al menos por un tiempo. Yo me imagino que el liderazgo de Boric, basta que Boric no lo haga mal, porque estamos en un momento, yo creo que la gente entiende que estamos muy exigidos. Si Boric no lo hace mal,
Bueno, igual si lo hace pésimo, igual tiene oportunidad. Recordemos ¿cómo se llama? Al presidente de Alan García, al presidente de Perú, que le decían el caballo loco en la primera versión, y después fue presidente de manera mucho más ordenada, pero la misma ciudadanía lo pidió de vuelta. Bueno, yo creo que si Boric no lo hace mal, basta con eso para que él permanezca como un liderazgo en el largo plazo. O sea, él podría salir reelegido con el actual sistema que tiene que intercalarte, no sé, pues varias veces más. Ahora, Hugo, hay dos o tres cosas para plantearlos en términos, incluso estábamos conversando antes de biografía, en términos de la biografía política de las personas. Si es que hay algo que uno puede decir del presidente electo, es que cuando cree que una decisión incluso puede implicar ir contra su propio sector, va. Lo hizo no una vez, lo hizo 2 veces. Lo hizo cuando el presidente Sebastián Piñera arma los comités al comienzo de su segundo gobierno y lo invitan a Gabriel Boric a participar de un comité, creo que de la infancia, con no sé qué otras cosas, y en el Frente Amplio todos decían que no. Claro. Y él fue y participó, comités que se desaparecen después del asesinato de Camilo Catrillanca, donde el ministro, de alguna manera, Moreno, ya pierde el control de esa situación. Lo vuelve a hacer cuando hay que apoyar la nueva Constitución, claro, en una forma quizás más dura todavía. Desde ese punto de vista, claro, tú tienes un respaldo y necesitas tener aliados pero ¿qué tanto pesa en la lógica presidencial la personalidad propiamente tal del presidente? Que mal que mal, el pueblo lo elige a él, en este caso, no elige a una coalición. Mira, yo te diría 2 cosas. Primero, creo que la trayectoria de Boric se ha construido a partir de estos gestos rupturistas, ¿no? O sea, Boric es una persona que cuando ve, rompe, no tiene problemas en romper. El movimiento autonomista se transforma en partido, digamos, en movimiento político ya institucionalizado, contra lo que pensaban muchos dentro de ese grupo, y hay rupturas anteriores, digamos, de Boric con distintos sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene un talante que, además, si uno mira los resultados, puede decir que tiene cierta capacidad, digamos. Llegó a la presidencia de la República a los 35 años, así como un José Miguel Carrera, era de esa época que no hay líderes tan jóvenes. Tiene la capacidad de, cuando ve ve el camino, lo asume simplemente y va para allá. Agregaría otro factor: tiene conciencia histórica. El discurso de la asunción del mando era un discurso que él estaba haciendo no mirándose desde ese día, sino mirándose de lo que van a decir los historiadores respecto del discurso, los historiadores del futuro, digamos. Y creo que esa actitud es muy valiosa. Si algo le faltó a Piñera fue conciencia de la importancia histórica de su rol como factor de impulsión. Y en tercer lugar, agregué lo de la historia. En tercer lugar está lo que tú dices, usualmente lo damos por descontado, porque estamos habitualmente tratando con la presidencia de la República. Pero la presidencia de la República en Chile es una construcción complejísima. En Chile, ninguna autoridad, ni el Papa, digamos, se puede dirigir unipersonalmente a todo el pueblo de Chile. Nadie más. Es solo el presidente de la República. Es elegido directamente. Eso es lo que dice en tu libro, entre otras cosas. Efectivamente. O sea, ahí tiene una capacidad, digamos, que si se sabe usar bien, es formidable. Es formidable. Es cierto, se habla de que el presidencialismo está muy exacerbado. Yo creo que en términos territoriales sí. El gobierno central tiene mucho poder y los territorios tienen muy poco. Pero en la relación ejecutivo-legislativo, el presidente de la República no tiene sobreatribuciones, por decirlo así. Está más o menos equilibrado y por lo mismo tiene que negociar. Pero
pero si alguien desarrolla la conciencia de la importancia y del valor simbólico del presidente de la República, entonces le puede sacar mucho provecho, que es lo que Piñera nunca hizo, nunca lo entendió. Nunca entendió la construcción intelectual que es la presidencia de la República, que se asienta en factores sociológicos, en cierta pasividad, en cierta búsqueda de liderazgo fuerte, en cierta idea de nación, qué sé yo. Y yo creo que Boric, así como está hasta ahora, digamos, va a hacer uso de esas potestades, digamos. Sí, el presidente electo ha mencionado varias veces una cosa que no es muy parte del Frente Amplio hace muy poquito tiempo, que es esto de señalar de que la historia no parte con los muchachos del 2011. Claro. Digamos. Hay una frase de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que dice así, en una interpelación a una persona ficticia, le dice: oye, date cuenta que tú no eres la historia, tú eres solamente un pedacito de la historia. Claro. Y a veces cuesta creer eso cuando tú estás dotado y imbuido de mucho poder. Uno de repente se mira al espejo y después de 1000 diluvios. Claro. Ahora, también es importante reparar en que existe algo así como la conciencia colectiva. Hay una memoria porfiada, o sea, por ejemplo, no sé, la importancia que tuvo Almaceda para la expansión del tren. Eso es algo que la gente que conoce la historia del país atesora. El gobernar es educar, de Pedro Aguirre Cerda. Claro. Probablemente el gobierno de Pedro Aguirre Cerda fue medido así en términos económicos, un gobierno más bien mediocre. Pero bastó esa frase, bastó esa preocupación histórica para que quedara ahí puesto. Y Boric sabe eso. Boric sabe que de la crisis del centenario, que es la que se produce cuando irrumpe el proletariado, nos saca un liderazgo presidencial, que fue el de Arturo Alessandri, con una constitución, pero tuvo que gobernar Arturo Alessandri. ¿Y qué hizo Arturo Alessandri? Traicionó a la izquierda pactando con la derecha, para darle viabilidad al sistema político por 40 años, que fue lo que funcionó después. Yo creo que eso es importante de tenerlo en cuenta, digamos. Oye, nosotros los días jueves con Raúl Sor siempre él presenta un libro. Y yo vi que trajiste tu libro y tú me lo regalaste, yo lo leí y me lo encontré muy interesante y creo que es bueno conocer este tipo de cosas porque eso, Pensadores Peligrosos, digamos, se llama. Sí. Y claro, y lo interesante es que uno conoce bastante poco de su historia más allá del tiempo que ha vivido, digamos. Pero la historia que te hacen en el colegio, etcétera, en general pasa poco por historia chilena con los ribetes de personajes trascendentales, más allá de las victorias militares, la independencia, claro, etcétera. Y por eso es que es bueno mencionar tu libro, Pensadores Peligrosos, porque y tú, explícalo tú mejor, el adjetivo de pensadores peligrosos, ¿por qué? Cuando uno diría, a ver, ¿por qué son peligrosos? Uno entiende que peligrosos porque, no sé, está promoviendo el desastre de algo, por ejemplo. No, son peligrosos porque son conscientes de la importancia de este liderazgo de la presidencia de la República y el valor simbólico de la presidencia de la República. Y aparte de la anécdota, porque esto fue en diálogo con Renato Cristi, que hizo un libro sobre el pensamiento conservador en Chile, Encina, Góngora y Alberto Edwards, que son los tres autores sobre los que versa este trabajo, en el fondo vieron como la mecánica del ciclo político y lo que está detrás de la crisis política de su tiempo, que en el caso de Encina y Edwards, Góngora es posterior. Pero ellos vieron que había un desajuste profundo entre las pulsiones, los anhelos, las capacidades populares, sobre todo de las nuevas masas proletarias, y por otra parte, algo que era bien parecido hoy día. Tú tenías una oligarquía que había cerrado sus haciendas y se venía a vivir a barrios, a mansiones a Santiago o a París.
con una ideología del siglo anterior, el parlamentarismo así como cortesano, qué sé yo, y hiperliberal, desentendido de la cuestión social, y ellos reivindican la importancia del brazo del presidente de la República para impulsar políticas sociales, que es lo que se hace en la Constitución del 25. Y una anécdota breve, yo creo que esto de que Gabriel Boric conoce la historia, lo atestigua una anécdota. Cuando tiempo atrás yo hablé de la generación del centenario, a la que pertenecen Encina y Edwards, que probablemente es la generación más importante en términos de reflexión política, histórica, en la completa historia de Chile, digamos. Son ensayistas formidables como Tancredo Pinochet, como Darío Salas, Luis Galdame, junto a estos otros, Luis Ross, al que le prologó su libro, el único que tuvo porque murió muy joven, Miguel de Unamuno. O sea, eran tipos realmente de mentes poderosas. Y yo puse una lista, me acuerdo, en un mensaje en redes sociales y agregué a Pinochet. Y Boric pone, pero Tancredo, digamos. O sea, sabía perfectamente de quién estábamos hablando, digamos. Y en ese sentido él revela conciencia histórica. Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ojalá que te vaya muy bien con tu libro. Muchas gracias, Fernando. Muy entretenido. Ha sido que tener la mano suelta. Y vamos a ver, conversaremos de vuelta de vacaciones sobre ya una serie de cosas que están ya mucho más consolidadas, no solamente el gabinete, no solamente los subsecretarios, las primeras cosas que se van a hacer antes de que el presidente electo tome posesión del cargo. Gracias. Ahí estamos.